Hola, nuevamente nos encontramos acá, soy Julia Angelosi, profe de patina hace más de 10 años. En el video de hoy voy a responder una serie de consultas que me estuvieron haciendo en mis redes sociales, así que ya que estamos hablando de redes sociales, les dejo las redes por acá abajo para aprovechar a que me sigan y puedan también sumarse a cuando abrimos debate a ver qué consultas podemos responder. También pueden dejar en su comentario alguna consulta que obviamente las vamos a ir respondiendo. Y hoy estoy en la ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba, Argentina. Encontré un skatepark hermoso con piso alisado, así que si quieren hacer patín artístico con ruedas de patín artístico duras pueden hacerlo. Y lo mejor de todo es que enfrente está el lago. Es hermosa la vista, es perfecto si quieren venir un día a patinar y aprovechan a tomar algo. Así que no se lo pueden perder y vengan a este skatepark, se los recomiendo. Para empezar a responder sus consultas elegí una que se repitió varias veces, que es cómo girar el trompo en un pie, cómo tener velocidad y cuál es la preparación previa para empezar a girar un trompo en el lugar con un solo pie. Lo que tenemos que hacer es, primero asegurarnos de que tenemos equilibrio arriba. No intenten hacer esto si en la garza se mueven mucho, porque imagínense si quieren hacer un trompo en un pie y haciendo la garza se mueven mucho, no van a poder hacerlo. Entonces, asegúrense de que la garza les salga firme y estable. Se van a ubicar la pierna derecha por detrás, brazo contrario, que sería el izquierdo, por delante y el brazo derecho hacia el otro lado, hacia el lateral derecho. Es importante que al momento de hacer esta postura, que el cuerpo no se tire para adelante ni para atrás. Lo otro importante es que el freno es solo para mantenernos firmes en el lugar, no es para empujarnos. Así que ojo, no se empujen. Brazo izquierdo adelante, brazo derecho al costado, postura derecha, nada de encorvarme, me pongo firme derecho arriba, pierna derecha atrás y lo que vamos a hacer es un semicírculo. Hacemos que la pierna de atrás pase para adelante generando un círculo y cuando está adelante, la pierna que está de base va a presionar el dedo gordo. Entonces de acá, posición firme y giro. Cuando hacemos ese giro, el brazo derecho va a acompañar el movimiento de la pierna. Va a venir con la otra pierna. Un error muy común cuando hacemos el trompo en un pie es que el brazo izquierdo se abre. Entonces nos vamos a concentrar de que siempre esté adelante dirigiéndonos la mirada. Mantengo adelante y cuando paso queda adelante. Otro error para tener en cuenta es la cadera. Cuando hacemos la patada no se nos tiene que bajar la cadera. Tenemos que mantenernos firmes con la cadera arriba. ¿Y cómo hacemos para girar en el trompo? Esa es una excelente pregunta. Al momento de girar, vengan conmigo, lo que tenemos que hacer es presionar la rueda donde tenemos el dedo gordo del patín. En el patín izquierdo presionamos la rueda de adentro, de adelante. Lo que vamos a generar es como si fuera un compás. Esta rueda se va a quedar fija en el piso y la rueda externa de atrás, la de afuera, va a estar semi elevada. Acá se lo estoy mostrando a grosso modo, pero van a notar que la de afuera se va a estar semi elevada y la de adentro, el dedo gordo, va a ser la que nos va a marcar el filo y va a ser la que va a girar. Otra cosa que hay que tener en cuenta para girar mucho es la parte del torso, los brazos. Nosotros si hacemos así, vamos a parecer un helicóptero, no vamos a girar nada. Tenemos que mantener, acuérdense, firme adelante. Y el torso tiene que estar firme, no debemos tirarnos para adelante. Y la pierna tiene que estar extendida adelante, como si se la estuvieran arrancando. Al principio vamos a girar unas vueltas con la pierna extendida. Una vez que logramos agarrar la mano y tenemos dominio del patín, van a notar que al principio no van a girar ni una o dos vueltas, con suerte media vuelta. Ya si le sale media vuelta, es un golazo. O sea, re bien. Siempre presten atención de los brazos firmes, la pierna firme y estirada adelante, y cuando la pierna está firme y estirada adelante y logramos por lo menos hacer una o dos vueltitas, lo que podemos intentar es elevar la pierna y acercarla al lado de la rodilla como si fuera una garza. Cuando hacemos ese movimiento, lo que vamos a hacer es acercar también los brazos. Los brazos tienen que acercarse firmes, no se pueden acercar blanditos. Me tildé. Otra consulta que me estuvieron haciendo es cómo girar más en el trompo en dos pies. En el video anterior de respondiendo a sus consultas les enseñé cómo empezar a girar en el trompo, pero no les dije cómo hacer para girar mucho, porque la idea era que aprendieran a girar el trompo. Así que ahora les voy a enseñar a girar mucho. No se olviden lo que aprendimos en ese video, lo de la posición y cómo empezar a girar. Una vez que lograron eso, vamos al siguiente paso, a girar mucho. Estamos acá. Cuando comenzamos a girar, hay dos trucos para girar. Muchísimo, como un trompo. Que los brazos no hagan esto. Si hacen eso, fíjense que hasta a mí me salen a más media vuelta. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo esto con los brazos muy rápido. Y si giramos con los brazos muy rápido, no vamos a girar nada. Lo que tenemos que hacer es que el movimiento de los brazos acompañe el giro del trompo. Y a medida que lo vamos cerrando, me voy a remangar así se nota mejor, tenemos que ir presionando, como si estuviéramos haciendo fuerza con una... ¿Cómo se llama esto? Así para... ¿En el gimnasio?
Entonces tienen que imaginarse que a medida que van cerrando los brazos están haciendo fuerza con el cuerpo. Y lo otro que hay que tener en cuenta al momento de girar, para girar mucho como un trompito, es la posición de los pies. Los pies no quedan girando sin pisar ningún filo, sin pisar nada. En el pie derecho lo que tenemos que hacer es elevar las ruedas de adelante. Y en el pie izquierdo lo que tenemos que hacer es elevar las ruedas de atrás. Entonces, este movimiento, lo estoy haciendo muy exagerado si se nota, va a hacer que giremos más, esta presión de filos. Entonces, este movimiento de pies lo que va a hacer es que exageradamente el trompo quede así. Pierna izquierda con las ruedas de atrás elevadas, pierna derecha con las ruedas de adelante elevadas. Si no exageramos va a quedar en esta posición que casi ni se ve, es leve. Para lograr esto sí o sí tenemos que estar arriba con el torso muy pero muy firme. Si no nos vamos a tambalear y vamos a ir para adelante y para atrás. ¡Stop! Ahí nomás. Casi me olvido de algo. Yo estoy enseñando todo para el lado izquierdo o para el lado como si fueran derechos o derechas como yo. Pero, como les expliqué también en el anterior video, podemos escribir con la mano derecha, podemos escribir con la mano izquierda. En patín también podemos girar con la mano, con el cuerpo para el lado derecho o con el cuerpo para el lado izquierdo. Entonces, en el trompo en un pie, si ponemos el brazo, este sería como el lado derecho, vamos a suponer, para el lado que tenemos más equilibrio. Si ponemos la pierna derecha por detrás, giramos para la izquierda. Si quieren pueden probarlo al revés porque capaz que tienen más dominio del cuerpo y de los patines girando para el otro lado. Van a ubicar la pierna izquierda por detrás, el brazo derecho por delante y el brazo izquierdo al lado izquierdo. Y van a girar hacia el lado derecho. Lo mismo que hacíamos con la presión de los pies para el lado izquierdo, lo van a tener que hacer para el lado derecho. El dedito gordo es la que marca el eje, la que se clava en el lugar para girar. Y la ruedita de atrás es la que se le eleva apenas. No se olviden que esta rueda también es como que acompaña el movimiento, la que está del lado de adentro acompaña el movimiento y la de afuera se va a elevar apenas también. Entonces, como hacemos los trompos para un lado o para el otro, los saltos también podemos hacerlos para un lado o para el otro. La figura podemos hacerlo con una pierna o con la otra, o sea que no se encierren solamente a hacerlo para un lado. Siempre recuerden que van a tener dominio con un hemisferio del cuerpo o con el otro. Volviendo al trompo, que era lo que estábamos aprendiendo, si nosotros giramos, yo enseñé el trompo para el lado izquierdo, también pueden hacerlo para el lado derecho y girar mucho para el lado derecho. Lo único que van a ubicarse al revés. Pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, brazo derecho adelante, brazo izquierdo al costado y giro hacia el lado derecho. Y otra cosa también para tener en cuenta al momento de hacer el trompo y girar mucho es que las piernas no se cierren de golpe, que no hagan... Uy, creo que sonó muy fuerte eso, pero bueno. Las piernas tienen que cerrarse igual que los brazos, acompañando el movimiento y lento. En esta posición no hagan esto, intenten de a poquito y cerrando el globito y cada vez lo van haciendo con más fuerza y más despacio para girar mucho más. Van a notar en estos videos de respondiendo sus consultas que son cosas bastante avanzadas o intermedias. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo a consultas específicas de patín que me hacen seguramente patinadoras o patinadores que están patinando hace mucho tiempo. Si ustedes son principiantes, yo les recomiendo que primero vean la lista de reproducción de Escuelita de Patín, en donde ahí estoy subiendo todos los tutoriales de nivel principiante y voy avanzando a medida que voy subiendo los videos como si fueran clases normales. En cambio, acá respondiendo a consultas van a notar que hay cosas más difíciles y que por ahí si no saben hacer lo básico que enseño en otros videos no van a poder hacer esto. Si quieren inténtenlo igual, pero depende de ustedes. Volviendo a las consultas. ¡Chachán! Vamos a responder otra consulta. Son dos consultas, pero como son bastante similares las voy a explicar juntas. Cómo levantarse de la carretilla en un pie sin caerse y cómo levantarse de un trompo agachado. ¿Se acuerdan de la carretilla? Si no se acuerdan, está el video de aprender a hacerla. Y si quieren aprender a hacerla, pueden ir a verlo. Vayan y presten atención a la base. Una vez que les salió la carretilla, lo normal cuando se levantan es hacer esto. Eso es lo normal, porque quieren hacer fuerza con los brazos y los brazos no nos van a ayudar para nada a levantarnos, sino van a ayudar con el equilibrio. Entonces, si estamos acá, primero decídanse a levantarse, porque normalmente amagamos. ¿Qué quiere decir que amagamos? Hacemos esto, como que queremos levantarnos y no lo levantamos. Ustedes tienen que mentalizarse en que se van a levantar y una vez que dicen me voy a levantar, enfocan toda la fuerza en la pierna que está de base, en la parte de los glúteos de atrás y en el abdomen. Los puntos clave para hacer fuerza. No en los brazos en hacer esto, ni en la pierna que está apoyada porque no van a poder. Entonces me enfoco, estoy patinando re lindo, re bien, digo me voy a levantar, enfoco toda mi fuerza en esas partes, hago fuerza y me levanto. No es tan fácil como parece, hay una serie de ejercicios para hacer off skate que voy a subir el video, así que lo voy a dejar por acá arriba también.
para que vean algunos ejercicios que hice de ejemplo, porque al hacer este ejercicio necesitamos dos cosas: fuerza, muchísima fuerza, y equilibrio. Entonces tenemos que trabajar mucho sin patines para que nos salga con patines, así que les voy a dejar ejercicios para que vayan probando y practicando en sus casas. Otra cosa al tener en cuenta cuando nos agachamos o no levantamos la carretilla es que la pierna esté extendida y firme. Imagínense que viene alguien patinando y les choca la pierna, no se tiene que mover, tiene que pasar alguien y la pierna tiene que estar bien dura. Si se les mueve porque está flojita, entonces tenso el cuerpo, voy bajando. Y para subir lo mismo, cuando subo tiene que estar tensa la pierna. Si se afloja se nos va a caer la cadera, por lo tanto no vamos a caer. Entonces subo mi cadera, subo. Lo que pueden hacer si se caen mucho para ese lado es inclinarse un poquito para el lado izquierdo, para el contrario. Me concentro, levanto la cadera firme y mucha fuerza. Fíjense que en todo momento son movimientos controlados, no me puedo dejar caer ni aflojar porque se van a caer. Igual si se caen no pasa nada porque estamos acá. Si estamos acá y nos caemos no vamos a hacer nada porque estamos cerca del piso. Va a ser una caída linda. Bien, esto es como si fuera... estoy sin aire, no sé por qué. Bien, imaginémonos que esto es como si estuviéramos haciendo una carretilla patinando derecho en una pista larga. Ahora, si estamos haciendo un trompo y girando abajo, lo único que tenemos que cambiar o agregar al momento de elevarnos es la presión del filo. Si nosotros estamos haciendo un trompo interno atrás, agachados, o sea, presionando la rueda del dedito gordo y girando para atrás, además de levantarnos, de hacer fuerza en el abdomen, los glúteos y mantenernos firmes y estirados, también tenemos que seguir manteniendo la presión en el dedo gordo, porque si sacamos la presión el trompo va a dejar de girar y no vamos a caer para el costado. Entonces, también además de levantarnos, tenemos que presionar la rueda de adentro o la rueda con la que estemos haciendo el filo en el trompo. Y no saben, como bonus, ayer encontré una pista de hielo sin hielo, porque literal no tenía hielo, pero parecía como la de hielo, pues usaban patines como lo de hielo. Se los quiero mostrar porque si ustedes andan por la zona está bueno que vayan a vivir esa experiencia, así que allá vamos. No saben dónde estoy en una pista de patinaje, se podría decir. A las afueras de Carlos Paz la encontré, así que aprovechamos, vinimos a hacer karting y con el karting me incluía patinar acá, una experiencia completamente nueva. Nunca había patinado en una pista ecológica, es como patinar sobre hielo, pero esto más difícil se podría decir. Nos caímos, nos reímos, es divertido. Para vivir la experiencia de reírse un buen rato y de aprovechar si les gusta hacer karting o paintball, creo que había también, así que está bueno por eso. Y bueno, les quería contar eso, así que ya que estamos acá aprovecho y les digo, no se olviden de suscribirse a mi canal, se los ruego, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, así les avisa cuando subo un nuevo video. Y si quieren dejen su comentario, díganme qué les parece el video, si tienen alguna recomendación, si quieren algún video en particular. No se olviden de escribirme por ahí, que yo siempre le voy a estar leyendo sus comentarios, así que hasta la próxima. No, esto lo puedo dejar meterlo en el medio de un video. Sí, no, está bien igual lo que dijiste. Si querés hablar de los patines. Le voy a contar, Penita, un poquito de los patines. Los patines como los de hielo, porque tienen un filo abajo. Voy a buscar uno y se los muestro y vengo. Y bueno, acá traje uno de los patines. Fíjense que es muy similar a lo que es de hielo, porque tiene una cuchilla por debajo, que es lo que genera el equilibrio, la velocidad. Y por lo que veo están hechos en Italia. Es una mezcla entre patín sobre hielo y rollers, se podría decir, los de línea, por la forma que tienen más que nada. Son un poquito bastante duros, ahora les voy a mostrar, pero son un poquito bastante duros. Está buenísimo para probar y vivir una experiencia nueva. Así que si andan por acá cerca, les gusta hacer karting o paintball, pueden aprovechar porque esto, por lo que entendí, viene bonificado. Por lo que entendí no, porque lo hice en realidad, no les voy a mentir, me divertí, nos cagamos de risa. Anduvimos un par de carreritas y bueno, después nos subimos a andar en patines ecológicos. Estoy en el skatepark, ya patiné bastante, me gustó mucho. Con ruedas de calle un espectáculo, parece que ni hace ruido, que estás volando en las nubes. Y con ruedas se traba muy poquito, así que si ustedes están practicando y empezando a patinar o ya practican hace mucho, les va a venir de 10. Lo que sí, no es un playón deportivo ni una pista, entonces no es muy grande, pero es de piso alisado y eso está espectacular. Aparte está el laguito enfrente, así que está muy lindo, le podemos dar un 8. Me faltan otros 3 dedos que lo tengo acá. Un dato no menor para nada, tiene baños el lugar el skatepark. Y está buenísimo porque son públicos y además están súper archimega limpios y cuidados. Así que aún más suma punto y súper recomendable. Si quieren venir por acá y aprovechan a patinar, háganlo, vengan, miren qué hermoso.
A mí me encanta todo lo que es pintado, así que me fascina. A los lugares que voy pegando mi calco porque me gusta dejar mi huella, así que estaría bueno que si la ven, que me manden una fotito para saber que estuvieron ahí también. Vamos a pegar y vamos a dejar mi huella en Carlos Paz. Y si no vieron mi canal, vayan a verlo. Ah, que están acá porque la están viendo. Suscríbanse a mi canal.